Seminario Profético, la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar el tema titulado El saludo de Dios para su iglesia. ¿Alguna vez te habías imaginado a Dios mandándole un saludo a la iglesia? Tal vez hemos estado familiarizados con los saludos que los apóstoles mandaban a las iglesias allí en las cartas que están aquí en el Nuevo Testamento. Pero poco a lo mejor habíamos pensado en que también Dios ha enviado un saludo a la iglesia. Y entonces vamos a estudiar ese saludo esta mañana, porque en él nosotros encontramos el primer misterio del Apocalipsis y las palabras más estimulantes que podamos escuchar. Abramos la Biblia en Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Apocalipsis 1, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con estas palabras, Juan da apertura al misterio de las 7 iglesias, las cuales se encontraban, ¿en dónde dice la Biblia? ¿En dónde dice que se encontraban las iglesias? En Asia. Pero Asia en aquellos tiempos no era el continente asiático con el cual estamos familiarizados hoy, sino que Asia era una provincia romana que se encontraba en lo que hoy es el país de Turquía. ¿Y cuáles eran los nombres de aquellas 7 iglesias? Veamos el verso 11, más adelantito. Dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo pregunto, ¿será que las 7 iglesias mencionadas aquí eran las únicas que existían en Asia? Claro que no. En esa misma región estaban las iglesias de Mileto, Colosas, Troas, Hierápolis, el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, entre otras. Entonces, ¿por qué mencionar solo 7? Porque en el número y en el nombre de aquellas iglesias se encontraba el siguiente misterio revelado. En los nombres de ellas habían definiciones que presentaban las características de la iglesia cristiana a lo largo de 7 períodos de la historia, empezando con el período apostólico hasta llegar al final de los tiempos. Pero también en ese número 7, hermanos, que es símbolo de plenitud y totalidad, allí en ese número 7 estaba abarcada toda la iglesia diseminada por el mundo. De manera que al enviar Dios el saludo a la iglesia, allí, hermanos, estaba enviándonos un saludo a todos nosotros también. Amén. ¿Por qué digo de que en ese número 7 estaba representada la iglesia
a nivel mundial. Por esto que les pongo en la pantalla que dice el don de profecía. En el manuscrito 155 del año 1902 dice: el Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias de Asia, que representaban al pueblo de Dios. ¿En qué parte? En todo el mundo. Pero mire lo que dice de los nombres. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Hechos de los Apóstoles, página 467. Entonces, hermanos, si las 7 iglesias representan al pueblo de Dios en todo el mundo, pregunto, ¿cuántos damos gloria a Dios de que allí estemos también nosotros representados? Aunque no estemos afiliados a ninguna conferencia, asociación o misión. Sí. Aunque no estemos afiliados a ningún concilio de iglesias, aunque no estemos afiliados a ninguna conferencia, asociación o misión, hermanos, nosotros estamos representados en las 7 iglesias. ¿Por qué digo eso? Por esta otra declaración inspirada que les pongo. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la iglesia que Dios posee? La que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Hay veces que nos hemos formado de una manera equivocada y pensamos que la iglesia es la que está afiliada en la conferencia, en la asociación, en la misión. El hermano católico le han enseñado que su iglesia es la que está en la católica, y las diferentes denominaciones igualmente le enseñan a sus miembros que la iglesia es esa, la de su denominación. Pero esta declaración dice: no es nada de eso la iglesia. La iglesia la componen aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. De manera que nosotros, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, nosotros somos su iglesia. Interesante, mire cómo sigue diciendo la cita. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. La iglesia no la constituye una organización que dice: la vamos a hacer en tal parte, la congregación, y nosotros le vamos a dar el respaldo. La iglesia no la constituye esa organización. El que constituye la iglesia se llama Jesucristo. Solo el alto y sublime, dice, puede constituir una iglesia. Y esa iglesia es donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, porque allí está el Señor. Y por supuesto, dice que pueden ser muy humildes, pero la presencia del Señor está allí. Y esa presencia del Señor los constituye a ellos como su iglesia. Esto es bueno entenderlo, hermanos, y tenerlo claro, porque mucha gente anda confundida ahora allí. Andan con un fanatismo religioso que dicen que si te sales de la conferencia ya no eres de la iglesia del Señor. ¿De dónde han sacado eso? Si te sales de la iglesia del concilio ya no eres de la iglesia. Hermanos, hay mucho engaño transmitido. ¿Y dónde se encuentra esa iglesia? Miren, sigue diciendo la declaración. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside.
ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Toda esta declaración está en el matinal Alza tus ojos, en la página 313. Pero noten, ¿quién es el presidente de la iglesia? Dice aquí Jesús. Dice que donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. ¿Quién es el presidente de la iglesia, hermanos? Jesús. Así que cuando nos pregunten, ¿y a cuál conferencia perteneces tú y tu iglesia? Tú diles, mi conferencia está en los cielos y el presidente de ella se llama Jesucristo. Hermanos, ¿dónde está la iglesia? Según esta cita, ¿está en la ciudad? ¿Está en los lugares desolados? ¿Está en las cárceles? Y hermanos, como pueden estar congregados en un edificio, también pueden estar congregados en una casa. Pues estas iglesias, hermanos, estas iglesias de Asia, estas iglesias se congregaban en casa. Eran iglesias de hogar. Miren, vamos a leer unos textos para comprobarlo. Vamos a 1 Corintios 16, versículo 19. 1 Corintios 16, versículo 19. Dice el apóstol Pablo: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿en dónde, hermanos? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. Hermanos, Aquila y Priscila tenían una iglesia allí en Asia, pero ¿en dónde funcionaba la iglesia? En su propia casa. ¿Saben que Priscila y Aquila, ellos eran, dice, naturales de un pueblito, de un lugar llamado el Ponto, allí en Asia? Pero un día emigraron a Roma. Y cuando estaban allá en Roma, el emperador, que le agarró de odiar a los cristianos, pues los expulsó de Roma. Y entonces vinieron ellos a parar a Corinto. Y como tenían el oficio de hacer carpas, pues cuando Pablo llegó allí, que también tenía el oficio de hacer carpas, pues se unió con ellos. Y prácticamente a partir de ahí, hermanos, fueron un equipo de evangelización en la obra de Dios. Ese matrimonio de Aquila y Priscila, Aquila era el hombre y Priscila pues era la mujer, ese matrimonio, hermanos, fueron prácticamente una gran ayuda para el apóstol Pablo en la predicación. De manera que cuando Pablo estaba en Éfeso y envía este saludo a los corintios, les dice, les manda saludos, les dice, Aquila y Priscila y la iglesia que está aquí en su casa en Éfeso. Ellos tienen una iglesia de hogar aquí. Y si ustedes leen la trayectoria de Aquila y Priscila, van a encontrar que después ellos volvieron a ir a Roma. Y allá en Roma volvieron a plantar una iglesia en su casa. Hermanos, la iglesia primitiva funcionaba en las casas. Vamos a ver otro ejemplo. Filemón 2. Justo antes de Hebreos, entre Tito y Hebreos. Ahí está la paginita de Filemón. Es una pequeña carta. Y noten lo que dice aquí el verso 2. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Así que nosotros encontramos aquí que Apia y Arquipo, hermanos, pues igualmente eran objeto del saludo. Pero Filemón era el que dirigía
una iglesia que igualmente, hermanos, funcionaba en su casa. Porque el verso 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En la casa de Filemón funcionaba una iglesia. Pero ¿saben dónde estaba esta iglesia? Estaba en Asia, en Colosas. Pues miren ustedes lo que dice el capítulo 4, verso 17 de Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 4, verso 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pero miren más arribita el verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que esté en su casa. Así que Arquipo también, hermanos, era alguien que pues estaba en Colosas, y por lo tanto se congregaba en la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Pero nosotros miramos aquí también que Pablo dice: denle saludos a los hermanos que están también en el otro pueblito, ahí en la Odisea. Especialmente a la iglesia que se reúne en la casa de Ninfas. Así que, hermanos, nosotros vemos que la iglesia de Dios puede estar en la ciudad, puede estar en un lugar desolado, puede estar en la cárcel, y como se puede congregar en un edificio como estamos aquí, también se puede congregar en una casa. Ahora, quiero decirle a todos los que están en este momento congregados en una casa, porque son muchos los que se congregan los sábados en casa y siguen estas transmisiones por el canal de YouTube aquí en vivo. Quiero decirles a ustedes, hermanos, que no porque no están en un templo, como tal vez lo estamos nosotros aquí, no por eso ustedes dejan de ser la iglesia del Señor. Más bien ustedes, al estar congregados en una casa, están prácticamente volviendo a las sendas antiguas, y están siendo ahí en su casa la iglesia de Dios para su honra y su gloria. Y quiero animarles, hermanos, a ustedes que están congregados en una casa, que hagan obra misionera y llenen esa casa de miembros pronto. Y cuando ya no quepan en la casa, váyanse a la casa de otro y levanten otra iglesia en otra casa. Hagan iglesias de hogar, multiplíquense, porque Cristo viene pronto. Hermanos, ahora, ¿cuáles eran las circunstancias de la iglesia que estaba en Asia y que se reunía en las casas? ¿Cuáles eran las circunstancias por las cuales estaba pasando la iglesia? Esa iglesia que era representante de nosotros. ¿Cuál era el trasfondo, hermanos, en los cuales esa iglesia se movía? Miren, cuando uno lee la historia de la iglesia primitiva, uno encuentra que esas iglesias que estaban en Asia se estaban enfrentando a 4 grandes problemas. De los 4 problemas, 3 eran problemas externos y 1 era un problema interno. El primero tenía que ver con la oposición que se había levantado en su contra por parte de los paganos. Recuerden que esas iglesias estaban en el área conocida como el área de los gentiles. Y no era fácil, hermanos, levantar iglesias en medio de los gentiles que estaban tan acostumbrados al paganismo. Los paganos se volvieron en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no participaban de sus celebraciones paganas que tenían que ver con prácticas inmorales y con el comer comida ofrecida a los ídolos. Es más, los paganos acusaban a los cristianos de que eran ateos porque adoraban a un solo Dios. Ese era un problema en el cual la iglesia se encontraba en Asia. Pero también había otro problema, y era que la iglesia estaba siendo objeto de persecución, de odio por parte del emperador romano, porque la iglesia cristiana se negaba a adorar al emperador como Dios. De manera que el emperador había declarado a los cristianos como una religión ilegal. Y era difícil para la iglesia, hermanos, ahí en Asia, la situación. Pero para complicarle su existencia, hermanos, la iglesia enfrentaba un tercer problema. Y era
que también era objeto de oposición y de persecución por parte de su antigua iglesia, la iglesia judía. La iglesia judía consideraba a los cristianos como separatistas. Y no vamos a negar que lo eran, pues la iglesia cristiana así comenzó como un movimiento separatista que se separa de los judíos debido a la apostasía en la cual ellos han caído. De manera, hermanos, que cuando nosotros nos dicen separatistas, es una gran honra la que nos están haciendo, porque nos asemejan a la iglesia primitiva. Cuando nos dicen separatistas, no nos sintamos mal, no nos sintamos molestos, démosle gloria a Dios, porque en esa forma nos están poniendo igual que la iglesia cristiana cuando comenzó. Pero aparte de estos tres problemas externos que tenía la iglesia allí en Asia, había otro problema interno. Y era, hermanos, la división que había entre ellos. Una división que había entre ciertos temas, cómo encararlos. En algunas iglesias los miembros eran muy leales y muy ortodoxos a la doctrina de los apóstoles, pero en otras habían unos liberales por ahí que decían de que no había que ser tan cuadrados, que no había que ser tan cerrados, que no había que ser tan fanáticos, extremistas. Y por allí estaban en la iglesia, pero participaban de las cosas del mundo. Así que la iglesia experimentaba ese tipo de división. Basta con leer allí lo que está escrito para la iglesia de Tiatira, como algunos hermanos ya estaban participando de esas festividades paganas, comiendo la comida ofrecida a los ídolos y aún participando en las inmoralidades sexuales. Vamos a leerlo para que vean ustedes. Apocalipsis 2, 14 al 15. Apocalipsis 2, 14 al 15. Dice: pero tengo unas pocas cosas, dice Jesús, contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de comidas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora miren el verso 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es para la de Tiatira, lo anterior era para Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se dan cuenta? Había apostasía en la iglesia. La iglesia estaba dividida. Habían hermanos que habían elegido ser leales a la verdad, leales a la doctrina, pero habían otros que estaban dentro, pero ellos seguían allá afuera. El cuerpo estaba dentro, pero la mente, el corazón lo tenían allá afuera. Y se daban sus escapaditas para ir a celebrar la Navidad con los paganos. Se daban la escapadita para ir a celebrar el Día de los Enamorados con los paganos. Se daban la escapadita para ir a celebrar el Día de la Madre con los paganos. Se daban la escapadita en la noche para ir a meterse al cine con lo igual que los paganos. El día sábado estaban en la iglesia, se llenaban de la palabra y en la noche se iban a meter al cine, echar a perder toda la bendición que habían recibido. Pero decían que eran de la iglesia. Ya estaban comiendo de lo sacrificado a los ídolos, diciéndolo en términos modernos de lo que acabo, con la analogía que acabo de hacer. Algunos estaban en la iglesia, pero estaban practicando la inmoralidad sexual también. Les era natural estar teniendo relaciones sexuales, andar con noviazgos con las gentes, tal vez paganas inclusive, sin estar casados. La iglesia enfrentaba ese problema interno. Estas eran las cosas que amenazaban la unidad de la iglesia y habían sido introducidas por los llamados nicolaitas, que enseñaban que la gracia se puede convertir en libertinaje. Es decir, no tienes que estar obedeciendo la ley de Dios.
Lo que hagas con el cuerpo no tiene ninguna incidencia con las cosas espirituales. Y los nicolaitas iban diseminando esa doctrina y muchos en la iglesia la estaban creyendo. Así que imagínense ustedes cómo estaba la iglesia de Asia. Cómo estaba la iglesia en aquellos días, hermanos, con tremendos problemas, enfrentando la mundanalidad por un lado y la persecución por el otro lado. Todo eso, hermanos, creaba un ambiente de inseguridad en la iglesia. Los creyentes, los verdaderos creyentes, estaban llenos de temor por lo que podría traerle a la iglesia en el futuro. De manera, hermanos, que es entonces, en todo este trasfondo, en todo este contexto, que Dios les manda un saludo. Les manda un saludo con las palabras más estimulantes que ellos necesitaban escuchar, como las registradas en el versículo 4, que se las pongo aquí. Les manda a decir Dios: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Qué palabras, hermanos, más estimulantes para una iglesia atribulada. ¿Qué es gracia? Gracia, hermanos, es la aprobación y el favor inmerecido de Dios para nosotros. De manera que cuando los creyentes oyeron que la carta decía que Dios mandaba decirles gracia y paz, oh hermanos, ellos escucharon entonces en esa expresión que no estaban solos, que tenían la aprobación y el favor de Dios. Ellos entonces miraron que la gracia de Dios los iba a sostener en medio de aquel mundo hostil, que la gracia de Dios los iba a sostener en medio de aquella apostasía. Hermanos, ellos sabían que aunque el mundo se les había venido encima, seguían siendo los favoritos de Dios. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque la iglesia es esto que les pongo aquí en la pantalla. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Amén, hermanos. Dios sostiene a la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? Aquí sigue diciendo: desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia de Dios aquí en la tierra. ¿Quiénes constituyen la iglesia? Las almas fieles. No es la que esté afiliado a una organización, hermano. No nos creamos ese cuento. No es la que está afiliada a la asociación, misión, conferencia. Esa no es la iglesia. Esa es la afiliación a la organización. La iglesia son las almas fieles que le aman y guardan sus mandamientos. Si tú eres fiel, si amas a Dios y guardas sus mandamientos, tú eres su iglesia. Y cuando Dios dice: recibe mi gracia, te está diciendo: recibe mi aprobación, tienes el favor mío. ¿Por qué? Porque tú eres como una ciudad de refugio que yo la sostengo en un mundo rebelde, hermanos. Y aparte de eso, tú eres la fortaleza de Dios. Y miren lo que hace Dios con su iglesia. Él dice: ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Amén, hermanos. Ni una nube, dice, ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiera previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla.
La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Hermanos, la iglesia de Dios va a triunfar, pero Dios quiera que nosotros triunfemos con ella. Durante los siglos, dice, de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia. Por eso que le decía a las iglesias de Asia: gracia a vosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice, es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Hechos de los Apóstoles, páginas 10 al 11. ¿Qué les parece a ustedes oír que la iglesia es el escenario de la gracia de Dios y que la hará el Señor para transformar los corazones? Mis hermanos, la gracia de Dios ha hecho posible que nosotros estemos aquí hoy. La gracia de Dios, hermanos, ha hecho posible que nosotros hayamos conocido la verdad presente. La gracia de Dios, hermanos, ha hecho posible que nosotros salgamos de ese mundo pecaminoso en el que nos encontrábamos. Ahora, por la gracia de Dios, nosotros decimos que somos sus hijos. Hermanos, ¿hay mérito alguno en nosotros? No, hermanos, no hay mérito alguno en nosotros. Pero como dijo el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, dijo, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Cuando más pecadores éramos, cuando más, hermanos, indignos somos, el Señor da su gracia, diciendo: te apruebo, hijo, te apruebo, hija, cuentas con mi favor. Miren esta declaración que les pongo acá, en la Revista Evangélica del 15 de septiembre de 1896. Al desobedecer los mandamientos de Dios, el hombre cayó bajo la condenación de su ley. Esta caída hizo que la gracia de Dios se mostrara a favor de los pecadores. Nunca deberíamos haber aprendido el significado de esta palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los ángeles no caídos que le sirven y son obedientes a todos sus mandatos, pero Él no les imparte gracia. Estos seres celestiales no conocen la gracia, nunca la han necesitado, pues ellos nunca han pecado. Gracia es un atributo de Dios mostrado hacia los ingratos seres humanos. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. En la condición de pecadores, eso es lo que somos, ingratos seres humanos. Pero miren el amor de Dios dándonos su gracia. Amén, hermanos. Dice Dios dice que esta gracia nosotros no la hemos buscado, sino que fue enviada en búsqueda de nosotros. A ver, ¿quién de ustedes andaba buscando la gracia? ¿Acaso no la gracia nos encontró a nosotros? Miren, si yo les preguntara a ustedes: venga, hermanos, cuéntenos aquí ¿dónde usted andaba cuando la gracia lo alcanzó? Hermanos, el nombre de Dios sería glorificado con testimonios poderosos de lo que la gracia de Dios ha hecho en cada uno. Yo me recuerdo cuando tenía ya 16 años. Era un católico, hermanos, pero entregado a esa edad. Yo era catequista, preparaba a los niños para la doctrina, para la primera comunión. En las tardes yo pertenecía a un grupo católico que se llamaba Juventud Dinámica. Yo estaba en las misas cuando yo llegaba a las iglesias católicas. Yo, hermanos, empezaba arrodillándome frente a un santo y luego al otro y luego al otro. Y ven cómo están de llenas de santos las iglesias católicas. Hasta que terminaba con el último, me iba yo bien tranquilo, bien lleno. En ese mundo andaba yo, en la idolatría, a los 16 años. Cuando un muchacho adventista vecino me dijo: enamorado, mira, ¿por qué no estudiamos la Biblia? Y yo le dije: ¿para qué? Le dije: yo soy católico, ¿para qué voy a estudiar la Biblia? Yo ya tengo mi iglesia, tengo la Biblia. Yo no voy a cambiar de iglesia.
Y él me dice, no, dice, no es para que cambies de iglesia, solo es porque quiero estudiar contigo. Muchacho de 17 años y yo de 16. Y le dije, bueno, pues, si quieres ven aquí a la casa. El sábado a las 9 de la mañana te espero. Y él me dijo, no, me dijo, porque yo soy el director de escuela sabática en la iglesia. Y a esa hora yo tengo que estar dirigiendo el programa. Bueno, pues a ti te conviene, le dije yo. Si tú quieres, ven, y si no, pues tú eres el interesado. Así de esa manera arrogante, hermanos, andaba yo a los 16 años. Y entonces vino él a saber qué arreglos hizo el muchacho. Pero el sábado a las 9 de la mañana estaba ahí en mi casa. Ahí con su folletito, la fe de Jesús y su Biblia. Y me dice, toma, me dice, léeme la primera pregunta allí, me dice. Y ya vengo yo y le digo, ¿cuántos dioses hay? Vamos a verlo en la Biblia, me dice. Ya me dio el primer estudio, hermanos. Allí me alcanzó la gracia. Porque desde esa edad, desde los 16 años, el Señor me puso aquel interés de querer conocer de Él. Y fueron abriéndose mis ojos a la verdad. Y a los 17 años me bauticé en esta verdad presente, en este pueblo remanente. Y desde entonces, por su gracia, yo he sido fiel a mi Señor. Pero yo no andaba buscando la gracia. La gracia me buscó, la gracia me encontró cuando yo andaba en la idolatría. Por eso, hermanos, es que no tienen que haber ninguna ínfulas, ningún engreimiento. Yo era un ingrato, hermanos, pero la gracia de mi Cristo me alcanzó, como los ha alcanzado a ustedes también. Ustedes no están aquí porque sean buenos. Estamos aquí por la gracia de Dios. Dice, no la hemos buscado, sino que fue enviada en búsqueda de nosotros. Dios se regocija, dice, en conceder esta gracia sobre todo aquel que la añora. A todo ser, dice, Él presenta los términos de su misericordia, no porque seamos merecedores, sino porque somos de plano indignos. Nuestra necesidad, dice, es la calificación que nos da la seguridad de que recibiremos este don. Nuestra necesidad. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios todos los días. Miren, nadie debería ir al trabajo, nadie debería ir a la escuela, nadie debería salir a ningún lugar sin decirle al Señor, sosténme con tu gracia en este mundo en rebelión. Sosténme con tu gracia en este mundo donde el diablo me va a tentar este día. Sosténme con tu gracia. Y yo le digo que si usted le ora de corazón, la gracia de Dios lo va a sostener, mi hermano. No se nos olvide nunca esto, que es por su gracia que somos sus hijos, que es por su gracia que vinimos hoy a adorar su santo nombre. Hermanos, ¿y cuál es el resultado de tener la gracia de Dios? Aquí está. Gracia y ¿qué? Y paz. Hermanos, el resultado de tener la gracia de Dios sobre nosotros es la paz. ¿Y qué es la paz? ¿Ausencia de problemas? No. ¿Ausencia de pruebas? No. ¿Qué es la paz? Hermanos, la paz es esa serenidad y esa tranquilidad que se experimenta en medio de los problemas. Allá iba la barquita con los 12 apóstoles. Ellos desesperados porque miraban que las olas se levantaban y casi hundía la barquita. Pero ahí iba un hombre dormidito con una gran paz. En medio de los problemas, en medio de las amenazas de que la barca se hundía, allí iba él dormidito con una paz tranquila. Y levántate, despiértate, no miras que perecemos, dijeron los discípulos. Y él dice, tranquilos. Hermanos, cuando nosotros tenemos la gracia del Señor en nosotros, experimentamos la verdadera paz en medio de los problemas. Y saben que la gente lo nota. El otro día estaba saliendo de la radio después de haber tenido el programa en vivo, y un hermano pentecostal me llamó y me dijo, pastor, me dijo, ¿y usted no tiene problemas? Oh, muchísimos, le digo, yo tengo muchos problemas. Y me dice, es que yo lo oigo hablar a usted, me dice, como que no tuviera nada. Yo lo oigo como con una gran paz. Y yo le digo, es que tengo a Cristo en mi corazón. Y de verdad lo tengo. Y el que tiene a Cristo de verdad en su corazón, a pesar de los problemas, tiene paz. Hermanos, cuando el Señor dijo gracia y paz, estaba diciéndole a su iglesia, en medio de todos esos problemas que tienen con los paganos, con los romanos y con los judíos y con los internos, en medio de todos esos problemas le estaba diciendo Dios a su iglesia,
Recuerden, tienen mi gracia y tienen mi paz. Fíjense ustedes, hermanos, que no es paz y gracia, sino que es gracia y paz, indicándonos con esto que el ser humano solo puede tener paz si se deja alcanzar por la gracia. Hermanos, yo pregunto, ¿tenemos paz nosotros? ¿Estamos experimentando esa paz? Miren, estoy seguro que varios de ustedes, cuando se les presentan esos problemas difíciles, allá en su interior, tienen la tranquilidad de que Dios está con ustedes. Eso es paz. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido que enfrentar problemas familiares y hemos sentido esa paz? ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar la muerte de un ser querido y hemos experimentado esa paz? ¿Cuántas veces hemos experimentado la pérdida de un empleo, hermanos? Y sin embargo, hemos encontrado esa paz. Cuando muchos lo que hacen es desesperarse y hasta suicidarse, el cristiano que tiene la gracia del Señor, ese tiene paz. Hermanos, razón tuvo Cristo cuando dijo: en el mundo, dijo, van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque el que tiene paz, la paz de Dios, ese, hermanos, ese no se desespera. Ese le deja a Dios que pelee sus batallas por él. Miren esta declaración que les pongo hablando de ese texto de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dijo Cristo, para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no fracasó ni se desalentó, y los discípulos debían manifestar una fe igualmente constante. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él como fuente de fuerza. Aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades aparentes, por su gracia habían de avanzar sin desesperar de nada y esperándolo todo. Hechos de los Apóstoles, página 20. Ahora, ¿quién era la fuente, hermanos, de la gracia y la paz? ¿Quién era la fuente? Hermanos, ni más ni menos que toda la deidad. Este saludo de gracia y paz venía de la deidad completa, compuesta por el Padre, compuesta por el Espíritu Santo y compuesta por Cristo. Ellos juntos, hermanos, como la fuente de gracia y paz para su iglesia, ellos son los que mandan este saludo. Dice: gracia y paz a vosotros. ¿Primero de quién? Del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es Él? Dios, porque más abajo menciona a Cristo. Es Dios. Hermanos, esta expresión, el que es y que era y que ha de venir, nos dice que Dios es eterno, que su existencia no tiene límites y por lo tanto Él conoce el futuro. Y cuando le dice Dios a la iglesia gracia y paz, del que es, del que era y del que ha de venir, les está diciendo: no tengan miedo, no tengan miedo, tienen mi aprobación, tienen el favor divino. Hablando de esta eternidad de Dios, en esta expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, miren ustedes esta declaración. En aquella expresión yo soy, dice, significa una presencia eternal. El pasado, presente y futuro es lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia y el distante futuro con visión tan clara como la nuestra, tocante a lo que transcurre diariamente. Dios nos provee una oportunidad para ejercitar fe y confianza en el gran yo soy. Manuscrito 14, número 21, página 21. Hermanos, confianza. Confianza era lo que estaba transmitiendo Dios cuando le dice a la iglesia atribulada: gracia y paz.
Esta otra declaración dice: si os habéis entregado a Dios para hacer su obra, dice Jesús, no os preocupéis por el día de mañana. Aquel a quien servís percibe el fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a vuestros ojos, es claro para el ojo del Omnipotente. Libro de la Oración, página 270. De manera, hermanos, que confianza es lo que Dios estaba transmitiendo a su iglesia, y confianza es lo que quiere transmitirnos a nosotros también ahora. No tengamos temor. Miren, hermanos, nosotros cuando oímos las cosas que van a venir, y cuando oímos aquí, por lo menos en los Estados Unidos, los movimientos que se están haciendo, no se nos olvide que con nosotros está el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, no tengamos temor para los días difíciles que nos toca enfrentar. Mira, es posible que tú, querida hermana, querido hermano, estás ahí un poquito pues con perplejidad, con incertidumbre. Tú no sabes realmente qué va a pasar el día de mañana. Mira, no se te olvide que contigo está el que es, el que era y el que ha de venir. Y el problema que tienes por delante, lo que sabes que vas a tener que enfrentar, no lo vas a enfrentar sola o solo. Dios lo va a enfrentar por ti. Hay que aferrarnos de eso. Porque a veces como que nos sumergimos mucho en los eventos finales y en las cosas que vendrán, y por ahí se nos olvida de que para una iglesia que va a estar atribulada, para una iglesia que va a estar perseguida, Dios le dice: gracia y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, confíen, confíen. Pero no solamente de Dios el Padre venía esta gracia y paz, sino que también viene de otra persona de la deidad, como es el Espíritu Santo, mencionado aquí como los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuál trono? Del trono del Padre. Estos 7 espíritus, hermanos, recuerden ustedes lo que ya dijimos, que el número 7 es símbolo de plenitud y también de totalidad. De manera que cuando menciona al Espíritu Santo aquí como los 7 espíritus, hermanos, lo que está diciendo es el poder total que tiene el Espíritu Santo. Y miren, para que lo comprobemos, vamos al profeta Isaías. Vean cómo allí de 7 maneras se muestra la obra del Espíritu Santo que obraría en la vida de Cristo. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, miren ustedes, el espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría, número 2, y de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, número 4, y de poder, número 5, espíritu de conocimiento, número 6, y de temor de Jehová, número 7. Los 7 espíritus de Dios, indicando su totalidad, su plenitud, obrando en la vida de Cristo. Así que, hermanos, podríamos decir con toda propiedad que teniendo la presencia del que es, del que era y del que ha de venir, y teniendo al Espíritu Santo, hermanos, qué mayor seguridad la que la iglesia estaba recibiendo aquel día. Bueno, pero Jesús no se queda atrás. Jesús no se queda atrás en cuanto a ser la fuente del saludo. Pues es mencionado aquí que esta gracia y paz también viene de Él. Y es presentado con un calificativo muy hermoso, como Jesucristo, el testigo fiel. ¿Qué significa esto? De que la gracia y la paz vengan también de Jesucristo, el testigo fiel. Hermanos, un testigo fiel es alguien a quien se le puede creer. Un testigo fiel es alguien en quien se puede confiar. De manera que escuchar que la gracia y la paz también vienen de Jesucristo, el testigo fiel, lo que nos está diciendo es una gracia, es una paz que se puede creer que es real porque proviene de Cristo, que es tan fiel, tan veraz.
Y como testigo fiel, hermanos, Él también puede contarlo todo, puede testificar de todo, porque Él lo sabe todo. Y no solo posee esta característica de ser el testigo fiel, sino que también posee esta otra, que Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Que fue el primero en resucitar? No, Él no fue el primero en resucitar. Recuerden que Moisés fue resucitado. Él también resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. Así que, ¿qué quiere decir cuando dice que también Él es el primogénito de los muertos? Hermanos, lo que está diciendo es que Él tiene la preeminencia en todos los resucitados. Porque la palabra primogénito no necesariamente significa orden cronológico, sino que también significa preeminencia, un lugar especial. Y si no, miremos el caso de Jacob. Jacob pasó a ser el primogénito, no por ser el primero en haber nacido, sino por la posesión de la primogenitura que su hermano Esaú le vendió. Pasó a ocupar la preeminencia. Hermanos, cuando dice que Él es el primogénito de los muertos, lo que nos está diciendo es que entre todos los que han resucitado y entre todos los que van a resucitar, hermanos, Cristo es la figura central. Y que gracias a su resurrección es que otros han salido del sepulcro y otros saldrán del sepulcro en el día de su venida. Él es, en ese sentido, el primogénito de los muertos. Y en esa preeminencia, hermanos, que Él tiene, supera a cualquier gobernante que pueda haber en este mundo. Porque dice que es el soberano de los reyes de la tierra. No hay otro más grande en el mundo que Cristo Jesús. Y miren lo que ha hecho. Miren, yo estoy presentando este tema, hermanos, porque yo quiero que ustedes se metan bien en lo que va a venir y cómo la vamos a pasar y qué confianza el Señor nos está transmitiendo. Miren lo que Él ha hecho. Cuando la iglesia en Asia, con sus problemas y todo lo que estaba pasando, escucha que del Padre, que del Espíritu Santo y que de Cristo les envían la gracia y la paz. Y supieron que con eso estaban teniendo la aprobación divina, el favor divino. Hermanos, cuando escucharon de que ese que les mandaba la gracia y la paz es el soberano de todos los reyes de la tierra, ellos sintieron entonces que el emperador no era nada y que cualquier imperio que se levantara en su contra no era más grande que Dios. Ellos sabían, hermanos, sabían que con ellos estaba el soberano de todos los reyes de la tierra. Eso les daba entusiasmo, les daba ánimo para seguir adelante. Y miren todavía más lo que les dice. Miren lo que ha hecho por nosotros. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pregunto, ¿cuántos creen que eso ha sucedido a ustedes? Hermanos, Él nos ha amado, hermanos. Él nos ha lavado en su sangre. Es lo que ha hecho Él. Esa deidad que manda ese saludo para la iglesia ha obrado, hermanos, en nosotros ese gran milagro de lavar nuestros pecados con su sangre. Y hablando de este lavamiento que ha hecho, miren esta declaración que les voy a poner en la pantalla de Primeros Escritos, página 209. Cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús, mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para darle vida al creyente. ¿Qué les parece? En esa sangre que brotó del costado de Cristo, allí, hermanos, allí estaba el antídoto para nuestra enfermedad más terminal, como es la enfermedad del pecado. Allí en esa sangre estaba, hermanos, la limpieza de nuestra vida. Y en el agua que brotó, allí estaba el agua viva, que cada día bebemos de este pozo que se llama la palabra de Dios. Cuando tú bebes del agua viva que hay aquí y sabes que con la sangre de Cristo has sido lavado y perdonado,
Oh, hermano, tú estás sólido, tú estás satisfecho, tú estás lleno. No tienes temor de nada y eres victorioso. Miren lo que ha hecho, aparte de lavarnos de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios. Imagínense ustedes una iglesia atribulada en Asia oyendo esto, hermanos. Este fue el saludo más hermoso que pudieron haber recibido, oyendo que la gracia y la paz venía de la deidad y que esa deidad, especialmente uno de ellos, Jesucristo, había obrado todo eso con ellos. Esto era para transmitirles confianza y seguridad. Les dice, Él les dice, los ha hecho a ustedes reyes y sacerdotes. Para eso los lavó, para eso los limpió de sus inmundicias, para convertirlos en reyes y sacerdotes. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos, de ser sacerdotes y reyes? Hermanos, en esos tiempos el rey era el que juzgaba y el sacerdote era el que ministraba. La gente llegaba a Dios a través del sacerdote. Pero cuando le dice a la iglesia que Jesús los ha constituido a ellos como reyes y sacerdotes, ¿sabe lo que les está haciendo ahí? Levantando el ánimo, hermanos, levantándoles la estima. Les está diciendo, aunque Roma los persiga, aunque la iglesia judía no los quiera, y aunque tengan estos problemas con los paganos, y aunque hayan estas divisiones, si son leales, si son fieles, ustedes para mí son reyes y sacerdotes. Hermano, ¿sabes lo que está implícito en esa expresión que somos sacerdotes? Lo que está implícito es que no necesitamos intermediarios para ir a Dios. Antes el creyente para ir a Dios tenía que ir a través del sacerdote. Hoy lo que está diciendo el Señor es, no, ustedes son los sacerdotes hoy y ustedes pueden tener acceso directo a Dios. No necesitan sacerdotes humanos, no necesitan intermediarios humanos. Ustedes tienen acceso directo. Por eso Pablo dice, acérquense confiadamente, dice Pablo, ¿a dónde? Al trono de la gracia, donde hay oportuno socorro. No necesitan un intermediario humano. Ustedes mismos como sacerdotes tienen acceso. Ofrézcanle su vida en sacrificio como el sacerdote ofrecía sacrificios. Ofrézcanle ofrendas a Él como son sus diezmos, sus ofrendas, sus talentos, sus dones, su tiempo. Ofrézcanselos como sacerdotes. Oh, hermanos, eso es grande. Por eso Pedro dice que nosotros somos, dice, ¿qué cosa? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, no somos cualquier cosa. No andemos más deprimidos, no andemos más decepcionados, no andemos más allí, hermanos, desesperados. Mirémonos como Dios nos mira. Dios nos ve como reyes y sacerdotes. Nadie se sienta menos que nadie. Nadie se sienta ahí con la cabeza agachada. Levántela, porque se ha sido lavado por la sangre de Jesús. Le ha constituido Él en rey y sacerdote a usted, mi hermano. Y usted dirá, pero pastor, yo tengo una idea de que los reyes no sufren, que los reyes lo tienen todo. Y por lo tanto esto que Jesús dice, que por haberme lavado de mis pecados me constituye en rey y sacerdote, pues no cuadra con la realidad que estoy experimentando, porque tengo muchos problemas, muchas pruebas, muchas dificultades, y los reyes no experimentan esto. Hermano, es que tu reinado no es en este mundo. Tu reinado es con Cristo en la vida eterna. Ya te voy a mostrar un texto, hermano. Pero mira, por esto que Él nos ha constituido en reyes y sacerdotes, hermanos, pregunto, ¿merece el Señor la honra y la gloria? Sí, mira, ve, dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A eso venimos a la iglesia, a exaltarlo, a adorarlo. Por eso es que yo les animo, vengan también los miércoles. Vengan los martes, si la iglesia se reúne en martes. Vengan otro día entre semana. Vengan a adorar a su rey. Vengan a exaltar a su rey, porque Él les ha constituido en reyes y sacerdotes. No sean desagradecidos, que pudiendo venir no vienen. Vengan, hombre, exalten el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Él los ha constituido en algo grande a ustedes. ¿Cómo es posible que nosotros no vengamos agradecidos a Él como todo un rey y un sacerdote a ministrarle? Cuando venimos a los cultos, venimos a ministrarle un servicio de adoración a Él.
Tengamos claro en mente qué somos, para qué existimos aquí, por qué nos tiene el Señor, por qué nos sacó de ese mundo podrido del pecado. Miren, para esto, para darle gloria e imperio por los siglos de los siglos. Mis hermanos, en todo este saludo que hemos estudiado hoy, allí estaba, hermanos, el ánimo que la iglesia necesitaba. En todo ese saludo estaba también el ánimo que la iglesia de nosotros necesita. En todo ese saludo estaba el ánimo que todos como iglesia vamos a necesitar en los días finales. Porque no se nos olvide que Dios solo tiene una iglesia. Denominaciones hay mucho. Miren nosotros cómo nos llamamos: Iglesia Advenimiento. Miren cómo se llaman los de la conferencia: Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miren cómo se llaman los otros: Iglesia tal. Denominaciones. Pero pregunto, cuando Cristo venga, ¿va a venir por esas denominaciones? ¿Va a venir buscando el rótulo ahí que diga Adventista del Séptimo Día, Advenimiento del Séptimo Día? No, Él va a venir a buscar a los que le aman y guardan sus mandamientos, hermanos. Seamos de ese pueblo. Miren, voy a poner una declaración inspirada en cuanto a lo que somos como iglesia en relación con la iglesia celestial. Miren ustedes, se los pongo acá. Testimonios, tomo 6, página 366 a la 367. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Los creyentes en la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Y yo no sé, y allá arriba no hay ninguna que tenga un nombre para decir que la que tiene tal nombre, esa es la que está arriba. No nos engañemos, hermanos. No nos creamos esto. Miren, se lo vuelvo a leer. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Ahora, pónganle atención a esto que viene. Dice: todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. A ver si ustedes pueden, hermanos, comprender lo profundo que hay allí. Noten, todo ser celestial está interesado en ¿qué cosa? En las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. Pregunto, ¿hay en este momento ángeles mirando lo que estamos haciendo aquí? Miren, hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, allá arriba, la iglesia de arriba, la celestial, observa la asamblea. Porque nosotros cuando nos venimos a reunir, venimos realmente, hermanos, a la asamblea. No venimos a la iglesia somos nosotros. Nosotros venimos al templo, a la casa de oración, a congregarnos como una asamblea. A veces decimos, voy para la iglesia. No, tú no vas para la iglesia, tú vas para el templo. La iglesia eres tú. Vas a congregarte, vas a la asamblea. Pero cuando te reúnes, dice, como asamblea, todo ser celestial está interesado, dice, en la asamblea de los santos que en la tierra se van a congregar para adorar a Dios. En otras palabras, Él mira si en vez de estar atento al sermón, está mejor buscando otra cosa ahí. No te importa lo que estás oyendo, mejor voy a buscar otra cosa que me interese a mí. Él mira el interés. Él mira si tú aprecias lo que se está diciendo desde el púlpito o crees que hay otras cosas mejores que tú vas a leer. O voy a buscar mejor aquí en el internet y voy a empezar aquí a entretenerme en algo. El Señor mira todo, hermanos. Toda la iglesia celestial observa la asamblea de los santos aquí en la tierra. Hay que tener cuidado. Y miren lo que sigue diciendo: en el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra, y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antífona celestial. Y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. A ver si comprendimos esto. ¿Qué está diciendo? Que cuando nosotros venimos y nos congregamos y cantamos, esa alabanza, dice, repercute ¿a dónde? Allá, en el atrio interior del santuario celestial. Hermanos, la alabanza de nosotros se une con la alabanza que recibe Él día y noche. De manera que el que viene a la iglesia y no canta, no está adorando la verdad.
A veces decimos nosotros, oh, es a las 9:30 o a las 9, pero de todas maneras el sermón empieza a las 11. A veces decimos, oh, es a las 7:30, pero a esa hora empieza el servicio de alabanza, ya el sermón empieza como a las 8. ¿Y qué? ¿Y desde cuándo la alabanza no es parte de la adoración? ¿Para que hables así? ¿Para que pienses así? Cuando tú piensas así y te haces presente tarde y no alabas al Señor, ¿sabes lo que te perdiste? De que tu voz repercutiera en el santuario celestial. Te lo perdiste. No minimices el servicio de alabanza. No minimices el momento cuando empiece el servicio a alabar. Ven y alaba a tu Padre. Ven y alaba a tu Rey, porque Él te ha hecho Rey y sacerdote a ti. Alábalo, haz que tu canto repercuta, que se una al de los ángeles. Hay que darle, hermanos, más importancia a estas cosas. Miren, voy a darle para atrás porque lo voy a leer otra vez. Dice, en el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antífona celestial, y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los hijos caídos de Adán. Y sigue diciendo, mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. Ojalá, dice, que todos pudieran comprender cuán cerca está el cielo de la tierra cuando nos congregamos. Hermanos, cuando nos reunimos, cerca está el cielo de la tierra. Aún dice, cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben, tienen ángeles de luz por compañeros. A ver, ¿cuántos ángeles creen que hay aquí? Ahí están los hermanitos. ¿Qué apellidos son ustedes, hermanos? ¿Perdón? Los hermanitos Pérez. Ahí están ellos como espositos, pero a la par de cada uno de ellos hay un ángel. Ahí está un ángel a la par tuya. Y yo te pregunto, y cuando tú dices, ya me aburrí, mejor voy a dar una vuelta allá por el lobby, ¿tú crees que el ángel va contigo a dar la vuelta en el lobby? El ángel quedó ahí triste de ver tu actitud irreverente, mi hermano. Hay que tener cuidado. El ángel viene y está a la par de nosotros adorando. No lo dejes sentado y andar para arriba y para abajo, o andar chismeando entre los hermanos en la iglesia. No, hermano. ¿Tú crees que ese ángel, mire, ese ángel con tristeza tiene que escribir? Porque todo está anotado ahí arriba. Tiene que escribir, vine contigo, me puse a la par tuya, pero tú no adoraste. A veces parezco muy cuadrado en mi forma de predicar, pero es que quiero que entendamos lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Hay que ser más cuidadosos con la adoración. Miren ustedes, dice que tienen ángeles de luz por compañeros los que vienen a adorar. Un testigo silencioso, dice, vela sobre toda alma, tratando de atraerla a Cristo. Mientras haya esperanza, dice, hasta que los hombres resistan al Espíritu Santo para eterna ruina suya, son guardados por los seres celestiales. Recordemos todos que en cada asamblea de los santos realizada en la tierra hay ángeles de Dios escuchando los testimonios, los signos y las oraciones. Y no me importa el servicio de testimonios, ¿verdad? Yo solo me interesa el culto del sábado, servicio de testimonios. ¿Para qué? Cuidado, hermanos. Vamos y testifiquemos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Reunámonos y testifiquemos de cómo Dios cuida de nuestros hijos, de nuestra esposa, del esposo, cómo Él nos da trabajo. Vamos, hermanos, abramos la boca en palabras de testimonio. Los ángeles, dice, escuchan los testimonios, los signos y las oraciones. Pero no los testimonios de desahogamiento de cosas que se tienen ahí en contra de la iglesia. No, los testimonios que exaltan a Dios por las maravillas que ha hecho en tu vida, mi hermano. Eso los ángeles les llena de gozo. Y sigue diciendo, recordemos, dice, que nuestras alabanzas quedan seguidas por los coros de las huestes angelicales en lo alto. Por lo tanto, dice, mientras nos reunimos sábado tras sábado, cantemos alabanzas a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, hay que rendirle adoración, dice. Ríndale adoración el corazón. Sea el amor de Cristo el tema principal de lo que dice el predicador. Sea lo que se exprese con sencillo lenguaje en todo himno de alabanza. Dicte la inspiración del Espíritu de Dios nuestras oraciones. Mientras se pronuncia la palabra de vida, atestigue nuestra sentida respuesta que hemos recibido el mensaje como mensaje del cielo.
Yo les pregunto, esta mañana, el tema, ¿creen ustedes que ha sido un mensaje del cielo? Sí, era el saludo de Dios para la iglesia. Y por lo tanto dice que nosotros debemos mirarlo así, como algo que vino del cielo. Y dice la hermana Guay, esto es muy anticuado, dice, yo lo sé. ¿Por qué ella dice que esto es muy anticuado y lo sé? Porque adorar de esta manera, como estamos hablando, pues a la gente le parece eso. La gente lo que quiere es puro show en la iglesia, puro entretenimiento. Pero ya esto de indicar la reverencia, de la adoración y todo esto, como dice el hermano, yo sé que esto luce anticuado para algunos, yo lo sé, dice. Pero esto, dice, es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida dado al alma hambrienta. Esta respuesta a la inspiración del Espíritu Santo será una fuerza en nuestra propia alma y un estímulo para otros. Dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. A ver, hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos piedras vivas? Voy a leer este pedacito otra vez porque yo necesito que ustedes comprendan esto. Dice, dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. Está hablando de la congregación, de la asamblea de los santos. Y cuando el predicador te dice, y no lo digo porque yo quiero oír amenes, yo no quiero oír ningún amén para mí, las amenes son para el Señor. Pero cuando el predicador te dice algo hermoso, hermano, y tú ni amén dices, perdóname, pero tú no eres una piedra viva. Las piedras vivas hablan. Las piedras vivas, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo le dijeron, calla a estos niños? No, les dijo, si ellos callan, ¿qué cosa dijo Cristo? Las piedras van a hablar. Hermanos, como piedras vivas que somos, digamos amén cuando oímos cosas lindas de la palabra de Dios. Una iglesia que es piedra viva no es una iglesia callada. Miren, si en el cielo se dice gloria, aleluya, amén, se dice en el cielo, y que tú no digas nada de eso, hermano, no te brota nada. Hermano, si ese es el asunto, es cosa que tienes que preocuparte y buscar a Dios de corazón. Algo está pasando contigo, que eres una piedra muerta. Dice, dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. A ver, las piedras vivas, ¿cuántos decimos amén para nuestro Dios? Eso es lo que hacen las piedras vivas, pero hagámoslo siempre. Miren, a veces el predicador dice, el Señor les bendiga, hermanos. Amén. No, esa es una piedra muerta, hermano. Si te están deseando la bendición, di amén, porque a eso has venido, para que Dios te dé la bendición. Bueno, voy a terminar con una promesa para todos los reyes que están aquí. Porque les dije hace un ratito que ustedes podrán decir que no me cuadra el hecho de que diga que Cristo me ha hecho rey con todo lo que estoy aquí experimentando en este mundo. Bueno, hermanos, quiero terminar con esta promesa en cuanto a cuándo es que vamos a disfrutar de nuestro reinado. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿Por cuánto va a ser nuestro reinado? ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Pero no aquí en la tierra. Aquí somos reyes, pero nuestro reinado no es aquí. Esto es, hermanos, en el milenio, después que Cristo venga. Pero mire el verso 6. El verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. De manera que en esta hora quiero animar a todos los reyes y sacerdotes que están aquí a que nos mantengamos leales al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todos los que nos mantengamos leales al Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutaremos de nuestro reinado por 1000 años con Cristo Jesús. Pregunto en esta hora, ¿cuántos agradecen a Dios que nos haya enviado este saludo tan reconfortante como iglesia? Dios les bendiga y adorémoslo como Él se lo merece.
mello y me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar contigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Piense que Cristo en gloria muy pronto volverá, y delante me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente bien con él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Qué grandes cosas ha hecho Jesús por nosotros. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Grande es nuestro Dios, grande es Jesús. Vamos a agradecérselo de rodillas, vamos a orar. Querido Dios, gracias por el gran interés que tienes en nosotros como iglesia. Gracias, Señor, porque en medio de las tribulaciones, en medio de las oposiciones y en medio del futuro incierto que nos espera, hay para nosotros la seguridad de que con nosotros está la gracia y la paz tuya. La gracia que nos sostiene, la gracia que nos aprueba y la paz que experimentamos, que solo tú puedes dar. Padre, en esta hora nosotros estamos muy agradecidos de que nosotros seamos como iglesia objeto de tan grande interés de tu parte. Te agradecemos, Señor, por las grandes cosas que has hecho por nosotros. Constituirnos en reyes y sacerdotes, en lavarnos de nuestros pecados en tu sangre. Oh Señor, qué cosas maravillosas. Padre, gracias. Te rogamos entonces que como iglesia nos mantengamos leales a ti, que nos mantengamos fieles, obedientes a ti, amándote con todo el corazón. Señor, que nos mantengamos dándote gloria en la forma de vivir, que cuando nos congreguemos, Señor, vengamos con ese sentimiento tan profundo y elevado de a quién venimos a buscar. Oh Padre, te pido que nos ayudes para que como iglesia podamos apreciar esto y podamos gozarnos contigo. Gracias por tu palabra, gracias por las palabras de ánimo, gracias porque está con nosotros el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.